Ya, vamos a explicar un poco esto de la adición y sustracción de números enteros. Parecieran operatorias fáciles, pero siempre hay buenas cosas que uno puede recordar respecto a esta operación. En realidad vamos a ver que la sustracción carece de hartos axiomas, hartas propiedades, la que la hace no tan importante como la adición. Ya, lo primero, esto parece muy simple, adición. Voy a decir que, por ejemplo, sean A y B, dos números que pertenecen al conjunto de los enteros. Familiarízate con el concepto algebraico. Aquí me están diciendo que A y B son dos números que son enteros. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a poder decir? Lo primero, voy a poder decir que si yo tengo la expresión A más B igual a C, ¿ya? Entonces a estos dos se les va a llamar los sumandos. Ambos se llaman igual. Y a su resultado se le va a llamar suma. Esta operación jamás se ha llamado suma, se llama adición, sustracción, multiplicación, división. Terminan en on, son una acción, ya una operación. A las partes de una adición se le llaman sumandos y la suma. Ahora, primera propiedad importante, si tú adicionas de forma más simple, si tú sumas dos números que son enteros, la respuesta siempre va a ser un número entero. Eso se llama clausura lineal, le dicen por ahí, clausura. La propiedad de clausura es aquella que dice que si yo opero internamente dentro de un mismo grupo dos elementos y su respuesta es del mismo grupo, entonces se cumple la clausura. Si yo tengo un número entero y lo sumo con cualquier otro número entero, la respuesta va a ser un número entero, positivo, negativo o cero, pero va a ser entero. Por lo tanto, cumple con la clausura. Eso es para la adición, así se llaman las partes de la adición. Por otro lado, si yo tengo la expresión a menos b igual a c, ¿ya? Vamos a decir que A se va a llamar minuendo. Tienes que tener súper claros los nombres, especialmente cuando uno entra a, no a la aritmética, al álgebra. Y B se va a llamar sustraendo. Y C es la famosa resta. Por lo tanto, tampoco se llama sustracción. La resta es el resultado de una sustracción. Minuendo, sustraendo, resta en este orden. Recuerda que la sustracción, el orden es importante. Pero al igual que en el caso anterior, si tú sustraes un entero con otro entero cualquiera, la respuesta también va a ser siempre un número entero. Eso quiere decir que tanto la adición como la sustracción van a poseer ambas esto que se llama propiedad de clausura, que su resultado queda dentro del mismo conjunto, clausura o cerradura, operación interna le llaman eso. Ya cumple con la operación interna. Ahí estamos con la primera idea, pero aquí al tiro tú te tienes que preguntar, ¿por qué en la adición se llaman igual y en la sustracción se llaman distintos? Y de manera corta te la hago es por la famosa propiedad conmutativa. En una adición, ¿cierto? Va a dar lo mismo, segunda idea, que yo tenga A más B o que yo tenga B más A. En ambos casos, el resultado va a ser equivalente, por lo tanto, escribir esta notación, decir que esto es igual a esto, está totalmente correcto. Si yo sumo el 4 con el 3, me va a dar lo mismo que yo sume el 3 con el 4, en ambos casos me da 7. Si yo sumo el menos 3 con el 2 y sumo el 2 con el menos 3, en ambos casos me va a dar menos 1. Menos 3 más 2 es menos 1, 2 sumado con menos 3 es menos 1. Por lo tanto, uno dice el orden de los sumandos, el orden de los sumandos no altera la suma. No altera la suma. Al contrario, en la sustracción, aquí ya no la tenemos, decir A menos B no es lo mismo que decir B menos A. Ejemplo, 4 menos 3 me da 1. En cambio, esto es distinto, que decir 3 menos 4, que nos da como resultado menos 1. Difieren en el signo. Esa es la gran diferencia de la sustracción.
La conmutatividad en la sustracción no se da. Lo que se da es que los módulos van a ser iguales. A menos B va a tener el mismo módulo que B menos A. Módulo, valor absoluto. Pero el signo va a ser distinto, por lo tanto no son lo mismo, por ningún motivo. No hay conmutatividad acá. Esto que el orden de los sumandos no altera la suma se llama propiedad conmutativa. Esta se llamaba clausura. Aquí también hay clausura, pero no hay conmutatividad. Aquí no hay propiedad conmutativa. Son las dos primeras propiedades. Y después vienen estas otras propiedades. Teniendo claro, estamos por este lado con la adición y por este lado con la sustracción. Que hay otras propiedades más interesantes de estudiar, que son la propiedad asociativa, sería la tercera propiedad. Dice esto, aquí es cuando algunos dicen, aquí aparecen estos desgraciados. Hasta el momento da la sensación, profe, que no está haciendo nada distinto, nada. Claro, es que aquí aparecen estos desgraciados que les llamamos paréntesis, asociar. ¿Qué es la propiedad asociativa? Aquella que dice que si yo opero estos dos primeros elementos y su resultado lo opero con este tercer elemento, me va a dar lo mismo que yo opere estos dos elementos primero y su resultado lo opere con el primer elemento. En algún caso también yo podría cambiar la C con la B, pero ahí tendría que mezclar la propiedad conmutativa con la propiedad asociativa. ¿Ya? Esa es la propiedad asociativa, que para la adición sí se cumple, sí se va a cumplir, pero para la sustracción no hay asociatividad. Decir A menos B menos C no es lo mismo que decir A menos B menos C, escrito así. No son lo mismo, por ningún motivo. Por ejemplo, pensemos que A vale 4, B vale menos 3 y C vale 2. Entonces aquí quedaría escrito 4 menos menos 3 menos 2. Y acá quedaría escrito 4 menos menos 3 menos 2. Menos con menos más, 7. Primero los paréntesis. Menos 3 con menos 2, menos 5. Y 7 menos 2, 5. Y menos con menos, más. Y 4 más 5, 9. Claramente no es lo mismo. Para la adición se cumple, pero para la sustracción, por el cambio de signo, no se va a cumplir. El problema es el cambio de signo. Cosa que la adición no presenta esa dificultad. No hay propiedad asociativa. Entonces vuelvo a anotarla acá. A menos B menos C es distinto que A menos B menos C. Son distintos. No hay asociatividad en la sustracción. Cuarta propiedad, la existencia de elementos. Podría decir cuarta y quinta. El primer elemento se llama elemento neutro. ¿Y cuál es el elemento neutro? Para la adición es el 0. Si yo a un número entero cualquiera le adiciono 0, va a ser lo mismo que a 0 le adicione dicho número. Y en ese caso, como resultado, obtengo el mismo número. Por eso se llama neutro. No cambia su valor por ningún motivo. Por lo tanto, se dice que el neutro aditivo es el 0. Porque después para otras operaciones hay otro neutro. ¿Ya? Veamos en la sustracción. Si yo a un número entero le resto 0, ¿me dará lo mismo que a 0 le reste dicho número entero? No. Aquí me va a dar A y aquí me va a dar menos A. No me da lo mismo por el tema de la conmutatividad. Y para que exista el elemento neutro, se dice que tiene que existir por la derecha, fíjate, se lo sumé por la derecha, y también por la izquierda, se lo sumé por la izquierda. Si no, el elemento neutro no existe. Por eso algunos dicen, profe, pero el 0, ¿por qué no es el neutro de la sustracción? Si 4 menos 0 sigue siendo 4, no le cambio el valor. Porque también tiene que cumplirse al revés, que 0 menos 4 siga valiendo 4 y valdría menos 4. Entonces, no hay elemento neutro para la sustracción. Tampoco existe. Bueno, si no hay neutro no va a haber inverso, pero el elemento inverso es este. Si a un número entero yo le sumo esto de acá, me va a dar lo mismo
que ya le voy a decir cómo se llama eso. Y ese resultado va a ser 0. Se dice que para que exista el elemento inverso, lo que debe existir, entonces primero el neutro. ¿Por qué razón? Porque se define como elemento inverso aquel que, si yo se lo opero, me da como resultado el neutro. Es decir, ¿cuánto le tengo que sumar a A para que me dé como resultado 0? Tengo que sumarle menos A. Pero eso tiene que funcionar por la derecha y por la izquierda también. Si a menos A yo le sumo A, también voy a obtener 0. ¿Me explico? Si A vale 4 y le sumo menos 4, va a ser lo mismo que a menos 4 le sume 4 y en ambos casos me da 0. Para que exista el inverso de la sustracción, no va a existir porque no existe el neutro propiamente tal, ¿ya? Pero uno tendría que decir algo así como, si a A le resto menos A, me tendría que dar lo mismo que a menos A restarle A. Y resulta que no es lo mismo porque menos con menos más y me quedaría 2A positivo. Y menos A sumado con menos A es menos 2A negativo. No son lo mismo, por lo tanto tampoco hay inverso en la sustracción. El inverso existe solamente en la adición y se llama entonces inverso, no sustractivo, aditivo, inverso aditivo. Y en este caso uno dice es el menos A, que no significa que sea negativo. El inverso aditivo de 4 es menos 4, pero el de menos 4 es 4. Este signo siempre significa no negativo, significa cambiar el signo, el sentido del número de la recta numérica. Por si acaso, el 0, su inverso aditivo es el 0. Por si acaso, el 0 si tiene inverso aditivo es el 0. Y el inverso aditivo, coloquialmente, nosotros le llamamos el opuesto. Ese es como el apodo. Opuesto simétrico le dicen también. El opuesto simétrico. Y esto es lo que hace que recuerden que nazca el conjunto de los enteros. El tema de la sustracción y que me diera un número negativo hace que aparezcan los opuestos simétricos de todo el lado de los naturales, de los positivos, incluido el cardinal 0, que su opuesto simétrico es el mismo 0, porque se define como la distancia que hay respecto al 0 en la recta, ubicados en la recta. Esa es como la definición geométrica. Todo lo que hemos visto aquí, entonces, es como uno debe partir estudiando adición y sustracción, ¿ya? Esa es la forma en que uno debe trabajarlo. Entonces, en un próximo video ya colocaré adición y sustracción, pero con ejercicios. Si tú creías que aquí iba a hacer ejercicios, todavía no. Y en los ejercicios, entonces, veremos esto de las reglas de por qué queda positivo, por qué queda negativo, y en qué casos se suman y en qué casos se restan. Pero por ahora, propiedades que prueba de transición las va a volver a preguntar, las preguntas, especialmente clausura.